El Fran Show. Buenos días tengan todos, queridos radioescuchas, y bienvenidos a su programa El Fran Show. El día de hoy trataremos un tema bastante relevante: la literatura. Gracias a ella podemos expresarnos y reflejar la forma en que vivimos, además de que podemos explotar nuestra imaginación. Además, es muy educativa y a la vez entretenida. El día de hoy hemos invitado a bastantes autores de diferentes movimientos a lo largo de la historia de la humanidad, los cuales nos platicarán acerca de cómo se inspiraban en cada época y qué es lo que trataban de reflejar. Así que comencemos. El Fran Show. Y ahora nos encontramos con el gran autor de la Divina Comedia, el mismísimo Dante Alighieri. Muy buenas tardes, señor Dante, ¿cómo se encuentra usted? Muy emocionado, señor Quique. Sé que este programa es muy famoso y siempre quise participar en él. Estamos muy agradecidos por tenerte aquí con nosotros. ¿Nos podría decir en qué día nació? Sí, claro. Nací en Florencia el 29 de mayo de 1265. Un día hermoso para mis padres y los lectores. Oh, qué interesante. ¿Nos puede contar cómo fue su educación? Sí, yo me educaba en mi casa y estudié poesía toscana. En ese momento la escuela siciliana, un grupo cultural de Siciliana, me cautivó. Mis centros de interés me llevaron a conocer jaulares de Provenza y la cultura latina. Y por último, ¿nos cuenta algo sobre su Divina Comedia? Yo la llamé simplemente Comedia, pero al pasar de los años fue cambiando el nombre a la Divina Comedia. Cada una de sus partes o cantaicas, o sea, el infierno, el purgatorio y el paraíso, está dividida en cantos, a su vez compuestos de tercetos. El poema se ordena en función del simbolismo de número 3, que invoca a la Trinidad Sagrada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Bueno, señor Dante, me dio mucho gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias. El Fran Show. A continuación tendremos una entrevista con uno de los personajes más brillantes del siglo y quizá del milenio. ¿Qué tal, señor José? Es un gusto tener un personaje tan importante. El gusto es todo mío, mi queridísimo amigo. Mire, yo vengo a hablarle acerca de la corriente del neoclásico. Esta es una corriente que nació aproximadamente en el año de 1750 y tuvo sus inicios en Estados Unidos y en Europa, ¿vale? ¿Por qué nació esto? Debido a la gran opresión que había en tantos aspectos del mundo, como por ejemplo la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos, pues nació debido a un ideal, el ideal de ser libres. Como usted sabe, todo hombre nace libre, pero por todos lados se le quiere encadenar. Bien, yo le quiero decir, amigo mío, que esta corriente busca la objetividad y el progreso de la humanidad. Pues, como sabe, todos los hombres de bien es lo que buscamos, el bien común. Esto es algo que expongo también en mi obra, El Contrato Social. Señor José, muchas gracias por su tiempo y conocimiento. Era mi admiración por su persona y sus obras. El gusto fue todo mío. Y bueno, yo le quiero dejar a usted y a todo su público una reflexión. He aquí lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he sido. Grande, maestro, grande. Pues muchísimas gracias y hasta pronto. A continuación tendremos a un autor que es... El Fran Show. Ahora nos encontramos con la eminencia española de la poesía romántica, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Entusiasmado por acompañarnos hoy en este programa. Bueno, señor Bécquer, antes de ahondar en el movimiento, platíquenos algo de usted. Con gusto. Para empezar, yo nací en el año de 1836 en Sevilla, España. Imagínate ya los años que llevo dándole a esto de poesía. Mi familia era pintora. Mis dos grandes obras son Rimas y Leyendas. Rimas es una colección de 76 poemas, los cuales fueron publicados originalmente con el título Gorriones. Si tuviera que describir esta obra, diría que tiene masculinidad en sus versos y que aúna las imágenes con la forma versística. La segunda, por otra parte, la escribí en prosa. Son un grupo de narraciones, en su mayoría, previas a rimas. Muy interesante, señor. Ahora díganos algo sobre el movimiento en general.
Sabemos que en el romanticismo se tenían ideales como el culto a la libertad y tendencias hacia la destrucción, pero ¿qué más características describen el movimiento? Pues mira, el movimiento es complicado, pero te lo resumo. Tenía tendencia hacia el individuo, la pasión se impone ante la razón, admiración por el mundo medieval, evasión al presente, gusto por los temas exóticos y el manejo del tema de la muerte. Y bueno, permitió a nosotros, sus autores, volcar la imaginación, la subjetividad y la libertad en sus respectivos escritos. ¿Nos puede decir por qué se le da el término de romanticismo en esta corriente? Bueno, el término de romanticismo se empleó por primera vez en Inglaterra durante el siglo XVII y significa semejante o parecido al romance. Esto es un intento de restar mérito a las novelas de caballería que imperaban durante ese siglo. Bueno, le agradecemos su tiempo brindado hacia nosotros y aunque corta su participación, considero que fue lo suficientemente explícita para entender este tan maravilloso movimiento. Y bueno, no pudo irse de este estudio sin deleitarnos con un poema. Este se lo escribí a una bella dama. ¿Qué es poesía? Me lo dices mientras clavas en mi pupila y pupilas. ¿Qué es poesía? Y me lo preguntas tú. Poesía eres tú. ¡Bravo! Por último, entrevistaremos a la gran eminencia de Emil Solá. Bienvenido al Fran Show. Maxi, estoy muy agradecido de haber sido invitado a este programa. ¿En dónde nació usted? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, soy de París, Francia. Nací el 2 de abril de 1840. Mi madre fue francesa y mi padre tuvo una muerte prematura. Yo decidí no estudiar la preparatoria ya que mi madre tenía muchos problemas y gastos. Muy interesante, señor Solá. Sabemos que usted inició la corriente del naturalismo, el padre del naturalismo. ¿Nos podría hacer entender esta corriente tan importante? Yo lo inicié en mi querida Francia y afortunadamente fue adoptado poco a poco en el resto de Europa. Incluso llegó hasta otro continente, América. Estoy muy orgulloso. Bueno, verá, empecé con este punto después de cansarme del romanticismo. Se podría decir que es una derivación del realismo. Digo esto ya que mi creencia es que el destino es el que controla las acciones del ser humano. Mi creencia es que, como usted obviamente ya lo sabe, el realismo se basa, o más bien trata y refleja los intereses de una sociedad muy alta, la burguesía. En serio, es usted una eminencia. Increíble conocimiento y razonamiento. Estoy sin palabras que me ayudan a expresar mi asombro por lo que usted ha hecho. Señor Solá, quiero agradecerle por haberse tomado el tiempo de venir a honrarnos con su presencia en esto que es el Fran Show. Muchas gracias por esta entrevista. Merci beaucoup. Disfruté mucho esta entrevista y estoy agradecido por haber sido invitado. Au revoir. El Fran Show. Sin todos estos acontecimientos dados por el cambio en la mentalidad humana, nuestra capacidad de imaginar sería limitada, al igual que nuestros conocimientos sobre la mayoría de las cosas, como la historia de antiguas culturas o cómo vivía la gente durante tiempos de crisis extrema. La literatura es sencillamente una de las cosas más maravillosas que, como seres humanos, hemos creado y a la vez perfeccionado a lo largo de los años. La literatura siempre se va modificando y quién sabe lo que nos vaya a ofrecer dentro de unos años. Su improvisación es lo que la hace tan interesante. Esperamos que hayan disfrutado de este interesantísimo programa sobre la literatura y los esperamos en el próximo programa de Fran Show. El Fran Show.